Yo, Hable todo lo que le está pasando. Yo necesito que usted hable. yo hace 8 años sufro de violencia intrafamiliar. Y no es la primera vez que me vuelve así. Siempre es porque algo pasa. No, espere. Siga, no voy a parar. Yo necesito que usted lo haga. Porque alguien me mira, porque alguien hace. Siempre me pega. No, ya. No, 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 ya. no, no. Siga, Carolina. Míreme. Yo necesito que me ayuden. Mire mi hermana cómo está. Y yo no quiero que ese hombre la mate. Por cualquier cosa le pega, la maltrata. Caro, siga hablando. Deje el miedo. Buenas noches. Quiero hacer este video debido al video que subí anteriormente de la agresión que tuve con mi pareja. Que nos dejamos llevar de los celos y del trago. Y nos agredimos mutuamente. Debido a que queremos estar juntos y cambiar las malas actitudes, el video que hice, lo hice con rabia. Y nos dejamos llevar del licor y nos agredimos y vamos a cambiar. Buenas noches, quiero hacer este video debido al video anterior que hizo mi pareja, que se dejó ya de la rabia y no preguntar primero qué pasó. Igualmente nos dejamos llevar de licor y nos agredimos mutuamente debido a que tomamos demasiado y no medimos las consecuencias del maltrato que tuvimos. Entonces lo que lo queremos hacer es porque igualmente lo queremos estar juntos y tener una mejor relación y mejor convivencia. Entonces pues pedimos disculpas debido a lo que pasó. Un video circuló en las primeras semanas de abril de 2026 en Colombia. La grabación, de pocos minutos, mostraba a una mujer identificada únicamente como Carolina que hablaba frente a la cámara de su teléfono. Relataba situaciones de agresión al interior de su hogar. Señalaba a su esposo, Cristian, como el responsable. El material fue compartido en páginas de Facebook como Chinchiná Noticias 24/7 y Planeta Radio 106.1 FM y alcanzó rápidamente decenas de miles de reproducciones. Cuentas de Instagram dedicadas al entretenimiento popular, como la que opera bajo el usuario Chisme Fresco Medellín 0, lo replicaron sin filtro. El algoritmo hizo el resto. Lo que comenzó como el testimonio doméstico de una mujer sin apellido conocido, sin cargo público, sin historial mediático, se convirtió en tendencia en las redes sociales de la región cafetera y de Medellín. El primer acto había comenzado. Lo que Carolina describía en el video inicial no era un hecho aislado dentro del contexto colombiano. Era, en cambio, la cara visible de una estadística que el Estado lleva décadas tratando de contener. Según los datos del Observatorio de Feminicidios Colombia, compilados por la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 2 de abril de 2025, el país registró 123 feminicidios y 79 tentativas de homicidio. Antioquia, el departamento donde se ubica Medellín, figuró entre las regiones con mayor incidencia. En ese mismo periodo, más de 5.300 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar en todo el territorio nacional y cerca de 3.800 sufrieron delitos sexuales. Las cifras del Instituto Nacional de Salud, procesadas a través del sistema Civigila, mostraban que en 2021 Colombia registró 116.302 casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar, un incremento del 12,7% respecto al año anterior.
En el 82,1% de los casos, el hecho ocurrió en la cabecera municipal. En el 96% de los casos, en los estratos 1, 2 y 3. La vivienda era, según todos los sistemas de vigilancia epidemiológica del Estado, el lugar más peligroso para una mujer en Colombia. Chinchiná, el municipio del departamento de Caldas mencionado en la publicación que dio origen a la discusión viral, no es ajeno a esa geografía del riesgo. La Dirección Territorial de Salud de Caldas informó en 2024 que Chinchiná figuraba, junto con Manizales, La Dorada, Río Sucio y Supía, entre los municipios con mayor número de incidentes de violencia reportados en el departamento durante las primeras 8 semanas de ese año. En todo el año 2023, Caldas registró 3.295 casos de violencia intrafamiliar frente a los 2.940 del año 2022, un aumento de 355 casos en un solo año. El 81% de las víctimas eran mujeres. En un reporte de La Patria correspondiente a los 15 meses comprendidos entre enero de 2021 y marzo de 2022, el mismo departamento acumuló 826 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 1.539 correspondían a ataques contra mujeres. Chinchiná aparecía con 6 capturas por ese delito en el mismo lapso, 10 casos sin empleo de armas y 8 con arma blanca. Son las cifras que nunca se vuelven viral. La condición de Carolina no tenía nombre propio en los titulares de los medios regionales. No era periodista ni funcionaria pública ni personaje de farándula. Era una mujer de estratos populares que tomó su teléfono, encendió la cámara y habló. Eso bastó para que el ecosistema de páginas comunitarias de Facebook e Instagram en la región antioqueña y caldense convirtiera su testimonio en material de consumo masivo. La publicación de Chinchiná Noticias 24/7, fechada el 13 de abril de 2026, lo enmarcó en un discurso de alerta social. No más miedo. Mujer expone la violencia que vivía en silencio. Planeta Radio 106.1 FM lo señaló como un llamado urgente a no callar más. El relato colectivo ya estaba construido antes de que nadie verificara ningún dato. El sistema jurídico colombiano tiene una respuesta normativa para situaciones como la de Carolina, al menos en el papel. La Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000 y reformada estructuralmente por la Ley 1257 de 2008, establece que toda persona dentro de su contexto familiar que sea víctima de daño físico o psíquico puede solicitar ante el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos una medida de protección inmediata. La Ley 1542 de 2012 eliminó el carácter querellable y desistible del delito de violencia intrafamiliar, lo que significa que en Colombia, en teoría, una víctima no puede simplemente retirar una denuncia formal para que el proceso penal se detenga. La Fiscalía General de la Nación tiene la obligación legal de iniciar la investigación de oficio si existen evidencias de la comisión del delito, independientemente de la voluntad posterior de la persona afectada. Además, el parágrafo 3 del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008 establece que la autoridad competente deberá remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía para la investigación penal. Lo que diga o deje de decir la víctima después, en ese marco, no cierra automáticamente el proceso. Esa arquitectura legal, no obstante, tiene una brecha fundamental. Requiere que exista una denuncia formal. Un video en redes sociales no es una denuncia ante la comisaría de familia, no es una queja ante la fiscalía, no activa el protocolo de identificación de riesgo feminicida del Instituto Nacional de Medicina Legal, no genera el formato de identificación del riesgo conocido en el sistema como FIR, que la Fiscalía utiliza para evaluar el peligro en que se encuentra una víctima.
Lo que Carolina hizo al publicar ese video fue ejercer su voz en el único espacio donde en ese momento sintió que podía ser escuchada, las redes sociales. Lo que recibió a cambio fue viralidad, solidaridad masiva, opinión sin filtro y la inevitable exposición de su vida privada a un tribunal sin reglas, sin presunción de inocencia y sin posibilidad de apelación. El segundo acto ocurrió pocos días después. Carolina publicó un nuevo video, lo que dijo deshizo, al menos públicamente, todo lo anterior. Aseguró que lo ocurrido había sido un error, que la situación se había desencadenado en un contexto de consumo de alcohol, que Cristian no era una persona violenta, que ambos habían decidido continuar juntos. Pidió que se dejara de difundir el material, que se respetara su privacidad, que se diera vuelta a la página. La reacción del ecosistema digital fue inmediata y contradictoria. Las mismas páginas que habían amplificado la denuncia inicial replicaron la retractación con igual entusiasmo. Planeta Radio 106.1 FM tituló el nuevo giro como "Fue un error". La cuenta de Instagram Chisme Fresco Medellín 0 lo presentó como un caso que había generado múltiples reacciones y tomó un giro inesperado. El algoritmo no distingue entre una denuncia y una retractación. Ambas generan el mismo coeficiente de engagement. Ambas producen comentarios, shares, tiempo de pantalla. Lo que ninguna de esas páginas explicó es que la retractación pública de una víctima de violencia intrafamiliar es en sí misma uno de los elementos más documentados dentro del ciclo de violencia descrito por la psicóloga estadounidense Lenore E. Walker a partir de investigaciones empíricas que datan de la década de 1970 y que fueron incorporadas al marco conceptual del derecho colombiano en múltiples sentencias constitucionales. Walker describió el ciclo en 3 fases: acumulación de tensión, episodio agudo de violencia y luna de miel o reconciliación. La fase de luna de miel se caracteriza precisamente por el arrepentimiento del agresor, las promesas de cambio, la presión sobre la víctima para que retire denuncias o revoque declaraciones públicas, y la reinstauración temporal de la calma. Es en esta fase donde se producen la mayoría de las retractaciones. La víctima no miente cuando se retracta. La víctima actúa desde una lógica de supervivencia dentro de un sistema de relaciones que el Estado no ha logrado romper. La propia Fiscalía General de la Nación tiene documentado este fenómeno. En sus módulos de formación para fiscales especializados en violencia intrafamiliar, la entidad dedica secciones específicas a las estrategias ante la retractación de la víctima y a la construcción del contexto en casos de retractación. La premisa institucional es clara. La retractación no implica que el delito no ocurrió, implica que la víctima está siendo presionada, tiene miedo o ha entrado en la fase de reconciliación del ciclo. La instrucción para los fiscales es construir el caso con evidencia independiente del testimonio de la víctima, precisamente porque se anticipa que ese testimonio puede cambiar. En el caso de Carolina y Cristian, no hubo denuncia formal. No hubo intervención de la comisaría de familia. No hubo valoración de riesgo feminicida. No hubo proceso penal. Hubo un video, luego otro video, luego el silencio solicitado. La brecha entre el marco normativo colombiano y la realidad operativa de municipios como Chinchiná es lo que hace posible que situaciones como esta transcurran enteramente fuera del sistema institucional de protección y que la única instancia de atención sea la opinión pública digital, que se activa sin protocolo y se apaga con el mismo criterio con que eligió un contenido sobre otro. Quienes trabajan en la atención de víctimas en Colombia conocen esa brecha.
La Dirección Territorial de Salud de Caldas lo dijo con claridad en su informe de marzo de 2024. En el departamento existían rutas de atención disponibles, incluyendo la línea 155 de la policía y la línea 106 de la Gobernación de Caldas. Y sin embargo, los casos seguían aumentando. La profesional de trabajo social de la entidad, Adriana María Henao Patiño, señaló en ese comunicado que era crucial que las personas enfrentando violencia supieran que existían recursos a los cuales acudir. La frase implica un reconocimiento tácito. Muchas no lo saben. Muchas que lo saben no confían. Muchas que confían no tienen la autonomía económica ni emocional para dar el paso. El tercer acto no tiene un cierre narrativo. Es el más incómodo por esa razón. Carolina está, a la fecha de esta publicación, con Cristian. Así lo declaró ella misma. No hay proceso penal abierto. No hay medida de protección vigente. No hay seguimiento institucional documentado públicamente. Lo que hay es un video que sigue circulando en los archivos de múltiples cuentas de redes sociales, donde el rostro de los dos puede ser encontrado por cualquier persona con acceso a Internet. Su vida privada fue expuesta 2 veces en el mismo ciclo. Primero, cuando Carolina decidió hablar, y luego, cuando el ecosistema digital se negó a dejar de hablar por ella. Eso tiene un nombre en el derecho colombiano. La Corte Constitucional, a través de la sentencia C-280 de 2022, pidió al Congreso establecer normatividad específica para la prevención, protección, reparación, prohibición y penalización de la violencia de género digital. El 8 de enero de 2026, apenas 3 meses antes de que el video de Carolina se volviera viral, el presidente de la República sancionó la Ley 2164 de 2026, que define la violencia en el entorno digital como las acciones que buscan generar un daño en la salud mental, física y emocional de cualquier persona a través del uso inapropiado de Internet y medios digitales. La ley es nueva. Su aplicación, en casos como el de Carolina, está por determinarse, lo que el caso también expone, sin que ninguna de las páginas que lo viralizaron lo haya señalado, es la paradoja del tribunal digital en casos de violencia de género. Ese tribunal puede amplificar una voz que de otro modo habría permanecido silenciada, pero también puede revictimizar, exponer, presionar y finalmente consumir a la persona que decidió hablar. No tiene obligaciones. No tiene responsabilidad, no tiene memoria institucional. Cuando Carolina pidió que se dejara de difundir el tema, el contenido ya llevaba días multiplicándose por cuenta propia, con o sin el consentimiento de su protagonista. La víctima había perdido el control de su propio relato en el momento en que lo publicó. La investigación académica sobre violencia doméstica en Colombia es concluyente en un punto. Un estudio publicado en la Revista de Economía del Caribe de la Universidad del Norte, con base en los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, determinó que las conductas violentas se transmiten entre generaciones y que existen diferencias regionales en la probabilidad de sufrir violencia doméstica. El 37,8% de las mujeres, alguna vez casadas o unidas en Colombia, habían reportado ser víctimas de violencia física por parte de su pareja. La mayoría de esos actos seguían un patrón de maltratos continuados. La relación entre pobreza y violencia doméstica es, según ese mismo estudio, difícilmente unidireccional. La violencia empobrece y la pobreza amplifica la violencia. Chinchiná, con sus estratos 1, 2 y 3 como epicentro de los reportes, encaja en ese patrón sin necesidad de forzar la inferencia. El Ministerio TIC, a través de su programa Ciberpaz 2025, viene impulsando estrategias de prevención de violencias digitales. La Secretaría de las Mujeres de Medellín, cuya titular Valeria Molina, reafirmó públicamente el compromiso institucional
con la protección de los derechos de las mujeres en el caso del video viral de marzo de 2026, que terminó en captura, tiene protocolos activos. El sistema existe. El sistema tiene respuestas para cuando una mujer llega hasta él. Lo que no tiene es capacidad para alcanzar a quienes no llegan. Ese es el dato que no genera tendencia, que no produce comentarios en masa, que no convierte en material de consumo la vida privada de nadie. Es simplemente el conteo de las mujeres que, a diferencia de Carolina, nunca tomaron su teléfono para grabarse. Las que siguen en silencio. Las que ya aparecen en los boletines del Observatorio de Feminicidios Colombia como una cifra más dentro de los más de 342 casos registrados en la primera mitad de 2025. Más de un feminicidio por día. El 98% de esos casos, según los datos disponibles, sin sentencia. El algoritmo no hace nada con ese número. No tiene cara, no tiene audio, no genera engagement. El caso de Carolina y Cristian no es excepcional por lo que reveló. Es excepcional porque alguien lo grabó y lo publicó. Lo que reveló es la norma.